En la cadena SER, Cibermillonarios. Es 29 de junio de 2007. Con Eva Cruz y Jaime García Cantero. Steve Jobs aparece en el escenario del Centro de Conferencias de San Francisco, donde se celebra el Macworld, el gran evento de la compañía. Viste su uniforme habitual: vaqueros, zapatillas de deporte, jersey negro de cuello alto. Está muy delgado. Hace 4 años le diagnosticaron el cáncer de páncreas, del que morirá en 2011. Pero dice que lleva 2 años y medio esperando este momento. Repasa los productos revolucionarios que Apple ha creado desde 1984. El Macintosh, que cambió la industria de los ordenadores. El iPod en 2001, que cambió la industria de la música. Y anuncia el nuevo producto revolucionario que ha venido a presentar, en el que la mayoría de la gente que le escucha en ese salón lleva años trabajando. A destajo, que es como se trabaja en Apple. Arréglalo. ¿Que lo arregles? Sí. Esto no es un box de Fórmula 1. No se puede arreglar en unos segundos. No has tenido unos segundos, sino 3 semanas. El universo se creó en 1/3 de ese tiempo. Pues tendrás que contarnos cómo lo hiciste. Encima, lo que está presentando ahora Jobs no es un solo producto, son 3. Un iPod, un aparato para la conexión a Internet y un teléfono. Apple reinventó el teléfono. ¿Y el iPhone cambió el mundo? Este año, durante la promoción del Diablo Viste de Prada 2, Meryl Streep no ha parado de repetirlo. Estamos en otro mundo completamente. Un mundo con iPhones. Un mundo con el recuerdo de Steve Jobs, el tecnólogo visionario, el genio excéntrico que se sacrificó por nosotros y por nuestras pantallas planas de colores pastel, donde scrollear hasta el fin de los tiempos. Sí, bueno. ¿Usted, primo Enrique? No se encuentra Jorge. No, háblele al celular de una junta. Cuando tú quieras localizarme, a este número debes llamar. A cualquier hora y a cualquier parte, porque ya traigo mi celular. No me llames a casa de noche. Jaime García Cantero, hola. Hola, Eva Cruz, ¿cómo estás? Pues estoy bien, acordándome de cómo era el mundo antes del iPhone, antes de que nuestras madres taparan la cámara del iPhone con el dedo al hacer videollamadas, como decía Bo Burnham. ¿Tú te acuerdas? Fíjate, 20 años de una tecnología que desde luego cambió nuestras vidas y que acabó con ese sueño hippie que fue Internet durante unos años, ¿no? Que muchos pensaron que sería la herramienta definitiva para la libertad absoluta. Creo que el iPhone es el principio del fin de ese sueño, al que luego llegaría su sucesor más tóxico, que puede ser el scroll infinito, ¿no? El scroll más el iPhone nos han traído hasta aquí. Desde luego. Bueno, antes de seguir profundizando en los líderes de Apple, en Steve Jobs, en su sucesor Tim Cook y en el inminente CEO de la empresa, recién nombrado en este 2026, John Termus, vamos a seguir el rastro del dinero, como es preceptivo en este programa. Por primera vez no vamos a preguntar cuánto dinero tiene una persona, sino una empresa. Cuánto vale Apple Computers y cuánto cobran sus dirigentes. Nos ayuda nuestro compañero de la sección de economía, Edu Hernández. Apple ha sido la tercera empresa, después de Nvidia y Microsoft, en alcanzar el hito de valer en bolsa más de 4 billones, con B, de dólares. El logro se debe sobre todo a la gestión de Tim Cook, que tomó las riendas de la compañía después de la muerte de Jobs, cuando la empresa valía solamente 350 millones de dólares. En sus 15 años como CEO ha incrementado su valor bursátil en más de 680 millones de dólares al día. Jobs murió con algo más de 10.000 millones de dólares en su cuenta corriente, pero la mayor parte de ese dinero lo había ganado durante sus años de exilio en Pixar, cuando lo echaron de su propia casa por su carácter perfeccionista y abrasivo. Tim Cook, su sucesor, cuenta con una fortuna personal discreta de casi 3.000 millones de dólares, a más de 1.500 puestos de Elon Musk en la lista de los más ricos. El próximo líder de Apple, John Termus, está previsto que gane unos 75 millones de dólares al año, la mayoría en acciones de la empresa. Bueno, hay mucho que desbrozar en esto que nos ha contado Edu. Lo primero, a Steve Jobs, el genio, el visionario, el ejemplo para la juventud, le echaron de su propia empresa
por su mal carácter. Bueno, por su mal carácter y por muchas cosas más, ¿no? Él había contratado a John Sculley, él era un directivo de PepsiCo, un directivo tradicional que obviamente no entendía muchas de las excentricidades de Steve Jobs, que como todos podemos imaginar eran muchas y diversas. Creo que las discrepancias entre ambos, la guerra interna dentro de la compañía que gana Sculley y por supuesto las enemistades que se había creado Steve Jobs con ese carácter obsesivo, desde luego genial, pero bastante compulsivo en la búsqueda de ciertas cosas, ¿no? Desde luego en la belleza de las cosas, en la perfección y desde luego en la exigencia a sus equipos con los que trabajaba. Es interesante ver que cuando él sale de la compañía crea dos empresas. Siempre hablamos de Pixar, que es la más conocida, todos sabemos lo que hizo Pixar y cómo cambió la animación y buena parte del entretenimiento, una compañía importantísima para entender lo que es hoy Hollywood, pero a veces nos olvida la otra compañía que él monta, que es Next. Y Next es muy importante en la vuelta de Steve Jobs a Apple. Next se dedica a hacer tecnología, sobre todo para entornos universitarios. Es una compañía con muy poco éxito comercial, pero que tiene importantes desarrollos de software. Apple compra esta compañía para reincorporar a Steve Jobs 12 años después. Y esta compañía es el germen del macOS, del sistema operativo del Apple y de sorpresa, sorpresa, el iOS, el sistema operativo de iPhone. Es decir, no solamente es que Steve Jobs hiciera todas estas cosas en Apple, sino hasta cuando estaba fuera hizo cosas que fueron absolutamente determinantes para el futuro de Apple. Y además, Jobs fue el creador de la mitología de Apple, ¿no? De la idea de que Apple era una empresa rebelde, revolucionaria, anti-establishment. Todos nos acordamos de aquel anuncio de 1984. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Se refería, claro, a la novela de Orwell, 1984, y entonces hablaba de que Apple era la forma de romper con la distopía futurista, ¿no? Bueno, este anuncio rodado por Ridley Scott, nada más y nada menos, ¿no? Y con estas referencias orwellianas, creo que explica muy bien esta construcción del mito de Steve Jobs, ¿no? Yo creo que es imposible entender esa, vamos a decir, iconografía ligada al garaje, sin entender a Steve Jobs, esa visión de la innovación por encima de todo, cueste lo que cueste, y haya que romper lo que haya que romper, como por ejemplo en el anuncio, ¿no? Con aquel martillazo a la pantalla. Y también algo que sería muy importante en la historia de Apple, que es el control, ¿no? Para romper lo que hay hace falta un producto tremendamente controlado. Steve Jobs durante toda su vida se resistió a trabajar con otras compañías, a abrir entornos, porque él era un convencido de que la perfección técnica solo se lograba desde el control absoluto. Y esto explica algunas de las ventajas de Apple y desde luego muchas de sus desgracias. A mí, y creo que a los oyentes también nos interesa especialmente la importancia de Jobs como símbolo de la cultura popular, ¿no? De este cambio tecnológico del siglo XX al siglo XXI, este visionario y esta figura tan inspiradora para generaciones posteriores. Y de hecho ha habido cine, ha habido libros sobre Steve Jobs. Hay dos películas que me vienen a la cabeza, una es Jobs y otra es Los Piratas de Silicon Valley, de la que ya hablamos en el episodio sobre Bill Gates, porque es sobre la guerra entre Bill Gates y Steve Jobs. La película está Jobs, ¿qué tal está? Bueno, son dos películas muy diferentes, como bien dices. Piratas está más basada en esa guerra concreta, Jobs es más sobre él, ¿no? Y creo que refleja muy bien esa personalidad obsesiva en un momento muy concreto, que es el del lanzamiento del Macintosh. Lograremos que Apple vuelva a ser genial. Por los locos, los marginados, los rebeldes. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Además, hay una biografía estupenda de Isaacson. Él es el biógrafo también de Elon Musk y también de Leonardo da Vinci, y creo que hay un hilo conductor entre las tres personas, tres visionarios complejos, difíciles y transformadores, y eso es tremendamente relevante. Pero yo, para entender el contexto en el que se mueve Steve Jobs, creo que lo mejor que se ha hecho es una serie que se llama Halt and Catch Fire, en el que ninguno de los personajes es exactamente Steve Jobs o es exactamente Bill Gates, pero creo que ese reflejo que se hace de una época
época, esa evolución de gente que viene de un garaje, todos son amigos, todos compiten, pero desde una perspectiva muy ingenieril, muy tecnológica, y cómo esas relaciones van cambiando según evoluciona la tecnología, pero según también ellos se hacen cada vez más ricos y cada vez más mayores. Creo que Halt and Catch Fire refleja muy bien esto, y desde luego este personaje central de la serie, genial, egocéntrico, transformador y creador, pero que utiliza a todo el mundo y trata a toda la gente regular, se parece bastante a Steve Jobs. ¿Qué? Oye, hay miles de ingenieros por ahí. Preferiría a alguien con quien no te hubieras acostado. El cambio ha llegado a Cardiff. ¿Me necesitas a mí o no estarías aquí? Vamos a divertirnos. ¿Qué es lo que quieres? Es curioso, ¿no? Como una persona idealista, como pensábamos que era Steve Jobs, se ha transformado ahora en estos líderes tecnológicos que venimos analizando en estos programas, cada vez más seducidos por ideas claramente inspiradas en el mal y en el egoísmo, ¿no? No sé si Steve Jobs hubiera reconocido ese legado. Bueno, creo que a veces identificamos a Steve Jobs con cosas que nunca defendió, ¿no? Yo creo que Steve Jobs, desde luego, fue un innovador, fue un gran tecnólogo, pero no tengo tan claro que le pareciera muy mal lo que está ocurriendo hoy. Jobs, como decimos, es una persona tremendamente convencida de sus ideas, desde luego unas ideas bastante geniales, pero creo que es también bastante obvio que es una persona que escuchaba poco, ¿no? Tan convencido de sus creencias y de sus ideas que todo lo que estaba alrededor le daba un poco igual. Y esto es genial para transformar mercados y para crear y romper cosas, pero desde luego en su vida personal no le fue tan bien. Pensemos que es una persona que, diagnosticada de cáncer, seguía creyendo que se podía curar ese cáncer a base de test, meditación y ejercicios, ¿no? Creo que esta convicción de que tus ideas son las únicas que valen, a él desde luego le hicieron tener un éxito monumental en el mundo profesional, pero creo que en lo personal le pasaron bastante factura. Y creo que hay algo de esa historia que queda en los cibermillonarios de hoy, ¿no? Que es que no hay mayor desgracia que morirte con 10.000 millones en el banco. Por eso los cibermillonarios actuales quieren vivir eternamente, porque les parecería absolutamente estúpido morirse siendo cibermillonario. Bueno, y no solo eso, también ha quedado como legado creer en tu verdad y en pensar que tú sabes más que cualquier experto y no escuchar. Eso también es muy del siglo XXI. Es muy del siglo XXI esta, bueno, vamos a decir, post-verdad en el que tú puedes vencer a todo, incluida la enfermedad, incluida un cáncer terminal. Pero claro, si hablamos de Apple, también hay que hablar de la belleza. De la belleza, de lo bonitos que eran y que son los productos de Apple. Había en ellos algo que era casi sexy, ¿no? Esas formas suaves, esos objetos ergonómicos y cerrados. Yo creo que le encantaría a Steve Jobs esta entrada con Aude. Creo que hay una conexión entre esa belleza, como bien dices, ¿no? Sexy, ¿no? A la que canta Aude, y desde luego esa perfección técnica, esos diseños redondeados, esas formas atractivas en las que siempre soñó Steve Jobs. Por eso hemos invitado para hablar de Apple a un diseñador, a Francesco Furno, que es el fundador de Relaja el Coco. Hola, Francesco. Hola, Eva. Hola, Jaime. ¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué todos los diseñadores usan productos de Apple? Porque nos gusta entrar en una sala VIP y sentirnos como exclusivos. Bueno, no solo eso, ¿no? No solo eso, pero Apple ha vendido esa idea de paraíso prohibido y de entrar en un espacio donde te sientes exclusivo también a través de lo pulido que son sus diseños, de la usabilidad perfecta, de que todo esté controlado, y es una paradoja porque es lo que el diseño promueve, sobre todo el diseño europeo y el diseño alemán. A través del mantra de la funcionalidad hemos caído en la trampa de crear un relato único, que es hablar de lo pulido sin fricciones como el diseño perfecto y el diseño más funcional que existe en el mundo. Y por suerte hoy en día hay personas que están empezando a romper un poco esa idea que está relacionada cada vez más al control y al tecnofeudalismo que al diseño. Tú has escrito, Francesco, incluso el impacto que tiene esa visión del diseño que tiene Apple, incluso en la cultura popular y en las series de televisión, ¿no? Como ese modelo, ¿no?, de diseño limpio, redondeado, pastel, ¿no? Ese modelo, ¿no? Ese mundo feliz que diría Huxley, que proponía Apple. ¿Cómo ha influido en nuestra cultura popular
popular, ¿no? Incluso en la televisión. Sí, totalmente. De hecho, para mí Steve Jobs y Apple son como el Wes Anderson de las películas. Es todo tan agradable, tan increíble, no hay ningún tipo de fricción, fricción, de problema, que a la vez creo que nos está haciendo un poco tontos, porque te lleva a no pensar. Siempre tienes algo muy fácil de utilizar a tu alcance, y eso es lo mismo que está haciendo Netflix, por ejemplo, con el tipo de iluminación de las series y de las producciones, de neutralizarlo todo para que sea altamente usable para cualquier tipo de personas. Y creo que estamos ya empezando a cuestionar bastante ese tipo de idea. La trampa de la belleza, ¿no? Y cómo nos acostumbra a un tipo de grafismo, a un tipo de diseño tremendamente homogéneo, ¿no? Y luego, además, que impidió que la gente trasteara con los ordenadores, claro, que era algo que la gente que sabía de ordenadores y que le gustaba, digamos, la informática, era la forma de aprender. De hecho, el propio Steve Jobs, en ese garaje, aprendió a trastear y ha impedido que generaciones enteras de personas trasteen con la informática. La primera guerra de Jobs, ¿no? La primera guerra de Jobs es contra los clónicos, ¿no? Contra los ordenadores por partes, ¿no? Él dice, ¿quién va a tocar mi ordenador? Nadie mejor que yo para hacerlo. Esta visión tremendamente, ególatra, ¿no? Que tenía él de la tecnología. Que es muy mentalidad de diseñador del siglo XX. Que nadie toque mi diseño. Claro. ¿Y qué influencia ha tenido en el resto de la industria que Apple promueva un sistema cerrado? Porque los productos de Apple, fueron los primeros en encerrar al usuario, en capturarlo, y ahora toda la industria funciona así, no solo a nivel de producto, sino también a nivel de plataforma. Sí, efectivamente Apple se ha transformado en el estándar, porque consigue homogeneizar todo talmente tanto que es fantástico a la hora de poderlo aplicar a distintos tipos de plataformas, y permite una versatilidad en ese sentido, porque cada vez que puedes tener el control y cerrar un sistema es mucho más versátil que si dejas a la gente libre de experimentar y de probar. Y pienso siempre en lo que era Linux. Claro. Hace años, que era libertad absoluta y que todo el mundo contribuía a ello. Ahora mismo en diseño 3D, por ejemplo, una de las marcas que más se está moviendo en ese sentido es Blender, que es un programa de modelado 3D que vive de una comunidad muy activa y que genera como interacciones que la marca utiliza para ser líder a nivel de programa. Claro, yo creo que el coste de esta belleza y de esta homogeneidad es la tendencia al monopolio, ¿no? Y aquí volvemos o recuperamos este concepto tan de moda hoy, que es el de la ensitificación, el ensitification, el enmierdamiento de Cory Doctorow. Es verdad que Doctorow todos tendemos a explicarlo más desde el punto de vista de las redes, pero Apple es otro de los ejemplos que él usa, ¿no? Como la construcción del monopolio de Apple no es un defecto de su forma, sino que es parte de su estrategia desde el inicio, ¿no? Esta es parte del convencimiento que tiene Doctorow, que no es un error en el proceso, que esto acabará siendo un monopolio, es el objetivo desde el principio. Sí, este es Doctorow. Creo que las grandes tecnológicas practican una especie de thatcherismo vulgar. Margaret Thatcher solía decir, no hay alternativa. Lo decía tanto que algunos la llamaban Tina Thatcher, por las iniciales de la expresión There is no alternative. Y lo que ella quería decir es, deja de imaginar alternativas. Quería extinguir nuestra imaginación, algo que también persiguen los jefes de la tecnología. Mark Zuckerberg quiere que pienses que no es razonable, ni siquiera racional, tener una conversación con tus amigos en la que él no participe. Y Tim Cook quiere que pienses que es imposible tener un teléfono que funciona, a no ser que le des a él un 30% de todo lo que te gastes en la música de tu artista preferido o en tus aplicaciones o en un medio de comunicación. Claro, este corte abre otros melones. La relación de Apple con la industria del software y los desarrolladores de apps a través de la App Store. Si tienes un iPhone, solo puedes comprar ahí tus apps, no puedes comprarlas en ningún otro sitio. Y dicen que a cambio te ofrecen seguridad, un espacio inviolable por los piratas o por los ladrones. Pero el beneficio que estas prácticas les generan a ellos es enorme. ¿Hay algún beneficio para nosotros, para los usuarios finales de esos sistemas cerrados, de que solo puedas comprar las apps en la App Store? Bueno, la teoría es que sí, ¿no? Y lo que ellos venden, y lo decía Francesco antes, es esa, vamos a decir, esa garantía de control, de homogeneidad, de seguridad, que también se juega mucho con ello, y más que se va a jugar en este entorno, ¿no? En el que parece que la seguridad es un valor al alza, pero creo que es importante hacer hincapié en las cifras, ¿no? Pensemos en un intermediario que se queda con el 30% de todo. Es
absolutamente siglo XX, como decía antes Francesco, ¿no? Quedarte con el 30% de todo, da igual que sea música, juegos, aplicaciones, software, todo lo que pasa por mi jaula, por bella que sea, yo me quedo el 30%. Creo que siglo XX o incluso, y también lo decía antes Francesco, tecnofeudal, ¿no? Esto de yo soy el dueño de este territorio y todo el que pase por mi puente, a todo el que abro mi valla, todo el que quiera entrar en mi castillo, tiene que pagar el peaje. ¿Hay algún movimiento entre los diseñadores, entre esa profesión que fueron los primeros en abrazar a Apple, para alejarse del entorno de Apple? Hay algunas iniciativas, suelen ser iniciativas muy poco relacionadas con el sistema capitalista en el que estamos viviendo. Están explorando nuevos formatos y nuevas ideas. Por ejemplo, en el libro de Rubén Pater, Caps Lock, que es una crítica tremenda al diseño como lo estamos viviendo hoy en día, se habla de proyectos que son más basados en cooperativas o en otros tipos de modelos de negocios, justo para promover una visión menos jerárquica, menos restrictiva de lo que debería ser el diseño. Y hoy en día se está hablando cada vez más del diseño sistémico, que es una contraposición para abrir puertas y evitar de que algo monolítico sea el estándar y transforme la sociedad y el mercado en una única visión, en una visión individual muy, muy estricta. Pues Francesco, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la revolución que ha supuesto Apple. Gracias a vosotros. Gracias, Francesco. Hey, little apple blossom, what seems to be the problem? En abril de 2026, Tim Cook anunció que abandonaba la dirección de Apple, aunque seguirá en la empresa como presidente del Consejo de Administración. Este es un buen momento para trazar su biografía como empresario y para explicar cómo ha ido cambiando su perfil. Ana Usle. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Es 20 de enero de 2025 y todos han ido a la Casa Blanca para celebrar que Donald Trump vuelve a ser presidente. Están Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Elon Musk y Tim Cook, el jefe de Apple. Tim Cook es gay. Donó generosamente a la campaña de Hillary Clinton. En la primera legislatura de Trump clamó contra sus políticas migratorias y hace 10 años incluso invitó a marcharse a los accionistas de Apple que no apoyaran sus esfuerzos por la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Qué hace Tim Cook en la inauguración de Donald Trump 2.0? Esto es un anuncio de Apple en China. Está rodado con un iPhone y es un cortometraje empoderador y emotivo de excelente factura sobre una chica que se siente vulgar hasta que gracias a un simpático perrito parlante aprende a decir que no. El lema es «Me alegro de conocerte». Apple se alegró de conocer a China. Empezaron su relación a principios de los 90 y fue tan fructífera que a fecha de 2025 el 95% de todos los iPhone del mundo se fabrica en China. Los aranceles con los que Donald Trump ha querido siempre castigar a ese país serían catastróficos para la compañía de la manzana. Cuando Tim Cook anunció que abandonaba la dirección de Apple, Donald Trump le quiso homenajear en su red social Truth, recordando con melancolía cómo le impresionó recibir su primera llamada. Fíjate, me llama el jefe de Apple para besarme el culo. ¿Ahora ya entienden por qué Tim Cook estaba en la foto de la inauguración del presidente? Así es la vida últimamente. Me desperté y no era mi casa. Tim Cook está entre los dirigentes tecnológicos que han acompañado a Trump en su viaje a China de mayo del año 26. ¿Cuál es la estrategia de Tim Cook en todo esto? Bueno, es uno de los que va y desde luego no es uno cualquiera de los que va. Es importantísimo para entender la relación diplomática entre Estados Unidos y China, el rol de Apple en general y muy particularmente de Tim Cook, que lleva años trabajando en esa relación. Y ahí hay dos factores importantes, ¿no? Uno, desde luego, la importancia que tiene China en la cuenta de resultados de Apple. Masivamente los iPhones se fabrican en China. Esto fue una controversia grande en la primera administración Trump. Trump estaba empeñado, ¿no?, en la fabricación norteamericana del iPhone, pero esto a día de hoy es una auténtica utopía. Es muy complicado sacar esa fabricación de China, pero es que además China es uno de los grandes mercados para Apple.
el que más crece y posiblemente el mercado más relevante para Apple. Pero es que además de todo esto hay una cosa muy interesante, que es que a diferencia de los otros líderes tecnológicos que estaban allí, no hay competidores para Apple en China, o al menos no tan claros. Es verdad que se hacen muchos teléfonos en China, pero no es el caso de esa carrera, no sabemos muy bien hacia dónde, que se ha emprendido en el mundo de la inteligencia artificial, en la que están inmersos todos los demás que estaban allí con rivales chinos y las que, para desgracia de Apple, pues no está ni se le espera, ¿no? Entonces creo que eso le da una ventaja en la diplomacia, a la que desde luego la administración Trump no está dispuesta a renunciar, más cuando es alguien que te besa el culo. Bueno, este viaje será uno de los últimos servicios que Cook haga a su empresa como CEO. A partir de este verano le sucede John Termus. ¿Qué se espera de Termus dentro y fuera de la compañía? Bueno, Termus es un ingeniero y esto en Apple es muy importante. Bueno, todos sabemos que Jobs no tenía una formación reglada como ingeniero, pero él siempre se consideró un ingeniero, ¿no? Se consideró un técnico, un gran disruptor y un señor al que, lo he explicado muchas veces, le encantaba romper cosas. A diferencia de muchos de los cibermillonarios que hemos tenido por aquí, que siempre presumían de arreglar cosas cuando eran pequeñas, pues no, Jobs las rompía. Era un señor al que le gustaba saltarse esas cosas. Bueno, un ingeniero parece querer decir que quiere volver a la senda de la innovación y de la disrupción. Nadie duda que Tim Cook ha sido buenísimo aprovechando las cosas que creó Steve Jobs, pero tampoco nadie duda que en los años de Tim Cook no ha habido nada tan novedoso como fueron los productos de Jobs. Es complicado a estas alturas de la película, según está el partido, es complicado productos tan revolucionarios, así que no es fácil la asignatura que tiene el nuevo presidente. Y desde luego la gran batalla va a ser la inteligencia artificial, donde todos los gigantes tecnológicos tienen una posición muy clara y Apple sigue sin definirse, ¿no? Ha jugueteado con varias ideas diferentes, pero nunca acaba de aterrizar. Y recordemos que solo hace unas semanas ha perdido un juicio en los Estados Unidos que va a tener que indemnizar a ciertos clientes que les denunciaron por decir que Siri estaba preparado para la inteligencia artificial y luego no estaba tan preparado. Bueno, seguramente haya una segunda parte de Apple, ojalá en este programa, pero ahora ha llegado el momento de la canción final y no se lo vamos a dedicar ni a Cook ni a Termus, sino al que se inventó todo esto, que era Steve Jobs, icono pop, visionario, excéntrico, tan odiado como amado, líder espiritual de la pantalla táctil y dios de lo tecno-cookie. ¿Con qué despedimos nuestro cibermillonario dedicado a Apple? A un icono pop de los 80 tan autoconvencido de su genialidad y tan capacitado para hacerlo todo él solo. Yo sí creo que alguien en el mundo puede oír cintas que ha grabado con su voz, sería claramente Steve Jobs. Así que vamos con Parálisis Permanente y Autosuficiente. Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que Pues Jaime, hasta el próximo Cibermillonarios. Hasta el próximo Cibermillonarios, Eva. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. ¿Al qué? Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.